Mateo 25. Tal vez es una historia que ya he escuchado antes. Es la parábola de las 10 vírgenes. La mayoría tal vez en algún momento la escuchó, otros tal vez la escuchen hoy por primera vez. Lo importante es que podamos leerla y tomar lo que Dios quiere decirnos acerca de esto. Mateo 10, 25, 1. Lo leemos, dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes, recordemos esta palabra, prudentes, y 5 eran insensatas. También recordemos esta palabra, insensatas. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron sus lámparas en sus vasijas juntamente con el aceite. Bueno, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabeceando todas, se durmieron, que era tarde. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que vuestras lámparas se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no los conozco. Velad, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué habla esta palabra? Habla de que hay 10 vírgenes. 10 vírgenes pueden ser 10 doncellas, pueden ser 10 chicas, en una edad joven. Y dice de que estaban todos esperando al marido, eran 10 que estaban esperando al esposo para poder entrar a la boda y casarse. Entonces había 5 que eran prudentes y había 5 que eran insensatas. La mitad era prudente, la mitad era insensata. Y para poder dejar claro el concepto de cada una de estas características, yo busqué prudente en el diccionario y dice cautela, precaución, templanza, moderación, discernimiento. O sea que las prudentes eran personas que eran chicas que se proyectaban y decían: bueno, si vamos ahí a esperar al marido, necesitamos tantas horas, vamos a estar ahí, necesitamos tanto aceite. Entonces iban preparadas, ¿no? Iban prevenidas. En cambio, las insensatas, dice, la palabra insensata significa falta de sentido común, torpeza, falta de juicio común, falta de un buen juicio. Y la versión, la lenguaje actual dice descuidadas. En lugar de decir insensatas, dicen descuidadas. O sea que habían 5 que eran responsables y 5 que eran irresponsables. Yo acá notaba algunas similitudes entre las 10. Algo que las unía a las 10 y que a las 10 las hacía como algo que era algo común en las 10, era que tenían una meta común. Bueno, las 10 estaban esperando el esposo, las 10 estaban ahí esperando que llegara el marido. Otra similitud que tienen es que las 10 tenían lámparas, ¿o no? Las 10 tenían lámparas. Otra similitud es que todas se durmieron. Bueno, habla de que todas se durmieron. Y encontramos también diferencias. Estas son similitudes, pero también diferencias. Las prudentes llevaban aceite de sobra, aceite que les alcanzaba, cosa que las insensatas no, porque se les acabó. Después las prudentes entraron a las bodas, pudieron entrar, las prudentes pudieron cumplir su meta de poder entrar a la boda, mientras que las insensatas se quedaron afuera. O sea que tenemos dos diferencias. Unas tienen aceite, las otras no tienen aceite. Unas pudieron entrar y las otras no pudieron entrar. Ahora, más que hablar de la venida del Señor, porque esto también hace referencia a la venida del Señor, que siempre tenemos que estar atentos y velando y nunca dejarnos estar en lo que el Señor nos pide, porque en cualquier momento Él puede venir y lo que quiere es que nos encuentre preparados para poder llegar con Él, ¿o no? No vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de algo un poco más que podemos aplicarlo ya, en este momento. Yo acá quería que siguiéramos leyendo. Después de este pasaje, habla la parábola de los 10 talentos. Todos la escuchamos, ¿no es cierto? Incluso hace unos domingos se predicó acerca de los 10 talentos. ¿Qué pasaba con los 10 talentos? Había un señor, había un amo que tenía mucho dinero. Entonces agarra y llama a 3 siervos de él, y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2
me puse a investigar y digo, ¿cuánta plata era un talento? Por ejemplo, un talento son 12.600 gramos de plata. Y yo lo relacionaba y decía, bueno, son 12.600 gramos de plata. ¿Cuánto hay que trabajar para poder tener un talento? Entonces acá da cuenta que un denario es 4 gramos de plata. Si en ese tiempo era que se pagaba a una persona lo que ganaba un jornal, o sea, en un día una persona, 4 gramos de plata. Si multiplicamos 4 gramos de plata por 365 días del año que no trabajaban, los 365 días del año, lo vamos a poner que trabajaban los 365 días del año, tendremos en un año una persona tendría 1.460 gramos de plata. Entonces, nos ponemos a ver que el Señor les dio un talento, le dio 12.600 gramos de plata. En un año tenía 1.460. Entonces, para llegar a los 12.600 gramos de plata, tendrían que trabajar aproximadamente de 8 a 10 años. Plata de hoy sería algo de 650.000 pesos. O sea que al que le dio un talento, ¿le dio poco? No, le dio muchísimo. Lo que tenía que ganar una persona es de 8 a 10 años de trabajo. O sea que no le dio poco, le dio mucho. Tal vez hubiese dicho, mirá, me dio poco, comparado con aquel, comparado con al otro le da 5, a mí me da, al otro le da 2, a mí me da 1, nada, no trabajo. Lo guardo, lo escondo. Pero en realidad le había dado mucho. Plata de ahora, 650.000 pesos. Yo acá ponía, ¿qué pasó con este hombre? Bueno, para los que no conocen la historia, le da 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 al otro. Resulta que los otros 2, el que recibió 5 y el que recibió 2, pudieron producir con eso y cuando vino su jefe, les dijo, a ver qué hiciste con lo que te di, y los 2 lo habían multiplicado. Habían ganado 10 y habían ganado 4. Y cuando va a hablar con este que le dio un solo talento, dice, Señor, sabía que sos malo, sabía que pedí lo imposible, entonces tuve miedo y lo escondí. Eso está en el verso 26, 25, 26. 25, 25. Miren, vamos a leer ahí para que podamos entender. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí un talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, le dijo el que recibió un talento. Y el amo le dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Le dice que. Entonces yo me hacía una pregunta y me ponía a pensar, decía, ¿qué fue lo que pasó en este hombre para no aprovechar esa oportunidad de poder producir ese talento? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza para enterrarlo? Encuentro 2 cosas que muchas veces pasan a nosotros. Vamos a empezar a traer lo que dice la Biblia al 2016. Muchas veces nos pasa a nosotros. 2 cosas. Primero dijo, tuve miedo, tuve temor de que vos sos un hombre malo, de que vos esto, de que vos el otro. Entonces, ¿qué lo que hice fue? Y lo escondí. Y la otra cosa que pasó está en el verso 26, que su Señor le dice, siervo malo y negligente. En otras versiones le dice perezoso. O sea que muchas veces hay cosas que no conquistamos o que no podemos tener, no las conquistamos, no las tenemos por miedo, por temores, por negligencia. ¿Qué pasó con las insensatas? Dijeron, bueno, vamos a buscar el esposo. Ya vemos cómo resolvemos el tema del aceite. Pero llegó el esposo y no tenían aceite. Fueron insensatas, fueron necias, fueron perezosas, ¿o no? Sí. ¿Pudieron entrar? No pudieron entrar. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar por causa de la negligencia y del temor? Yo me pensé, ¿cuántas oportunidades hemos dejado pasar en nuestra vida? ¿Cuántas cosas perdimos? ¿Cuántas cosas no alcanzamos por causa de la negligencia y el temor? ¿Cuántas carreras? Esto para que cada uno de nosotros lo pensemos. ¿Cuántas carreras dejamos pasar? ¿Cuántos títulos nunca obtuvimos? Tal vez usamos hasta el final, en una materia. ¿Cuántos títulos no obtuvimos? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántos emprendimientos? ¿Cuántos proyectos de vida? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas personas perdimos por causa de estos factores, negligencia y temor? Muchas veces escuchamos la palabra, pero no vemos los frutos en ella porque no actuamos con fe. Ahora les invito que puedan buscar en Hebreos 4. Hebreos 4, 2. Hebreos 4, 2. No totalmente, casi al final. Hebreos 4, 2. ¿Qué pasa en este pasaje? Vamos a leer 4, 2. Pablo le está hablando.
Y si lo encontraron, tenemos Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva, la palabra de Dios, la buena noticia, como a ellos, dice Pablo. Pero no les aprovechó el oír la palabra, el escuchar la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué pasa acá? Dice que a ellos, o sea, Pablo estaba hablando de personas que habían escuchado la misma palabra, pero no les sirvió. Escucharon lo mismo, vinieron un domingo, vinieron un miércoles, y escucharon lo mismo, leyeron la Biblia, escucharon lo mismo que todos, pero a uno les sirvió y a otros no les sirvió. Unos cumplieron su propósito, otros no cumplieron. ¿Por qué? Y dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Porque no acompañaron lo que oyeron con la fe, o sea, solamente la escucharon. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, no acompañamos con fe lo que escuchamos de parte del Señor. Y la fe es acción. No creer la palabra nos lleva a no conquistar nunca nada. No creer la palabra nos lleva a no conquistar nunca nada, nos lleva a ser personas llenas de temor todo el tiempo y nos lleva a ser personas negligentes. Ahora, tenemos acá que el temor y la negligencia se apoderan muchas veces de nosotros y no podemos conquistar las cosas. Volvamos al principio, volvamos cuando hablamos de las viudas, de las vírgenes. Yo ponía acá una pregunta. ¿Qué fue lo que le faltó a las insensatas para entrar a las bodas? ¿Qué fue lo que a ellas les faltó? En la misma parábola lo dice. ¿Qué les faltó a las insensatas para entrar a las bodas? El aceite. Bueno, yo me ponía a pensar, ¿qué significa el aceite? Si a ellas les faltó el aceite, las otras teniendo el aceite, pudieron entrar, pudieron cumplir, pudieron conquistar. Entonces, ¿qué significa el aceite? No solamente está figurado ahí como algo funcional de que hacía que la lámpara se prendiera, sino que tiene un significado más profundo, el aceite. Resulta que el aceite se hacía que la lámpara funcionara, era el combustible de la lámpara y se hacía con aceite de oliva, era aceite de oliva. Y yo acá investigaba un poco y decía, el aceite de oliva se hace cosechando primero las aceitunas, se las vierte en un depósito de piedra y se las machaca hasta poder obtener el jugo que es el aceite. Este aceite se usaba como combustible de las lámparas en aquel tiempo. O sea, la lámpara que no tenía aceite no servía. Eso les pasó a ellos, no tenían aceite, entonces sus lámparas no sirvieron. Lucas 22, 39 al 44, los invito a que lo busquen, habla también de esto. Qué casualidad que el Señor, un poco antes de morir, subió al monte de los Olivos. Esto también nos habla bastante acerca del aceite. Lucas 22. Vamos a buscar Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Dice Jesús, ¿lo tenemos? ¿Lo encontraron? Jesús ora en el Getsemaní. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en la tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como del tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa en esta copa, pero no sea tu voluntad, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Miren lo que dice en el 44, es fuertísimo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre, que caía hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, los halló durmiendo, por causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormir? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. ¿Qué pasó con el Señor cuando fue al monte de los Olivos? Dice que fue tanto la presión que tenía, fue tanto el estrés, que llegó a sudar sangre. Y cuando vemos cómo se obtiene la aceituna, el aceite de olivo, se obtiene prensando la aceituna hasta que esta larga jugo, y eso es el aceite de olivo. Entonces podríamos también interpretar que el aceite significa la sangre de Cristo. Cristo en ese lugar fue tan presionado, y eso de que él sudó sangre puede ser verdad, que puede pasarnos a cualquiera de nosotros, pero se da cuando tenemos un altísimo pico de estrés hasta el punto de llegar a sudar sangre. Puede pasarle a una persona. Pero después de que le pasa a esa persona, no dura mucho más. A las horas muere. Es un pico de estrés tan fuerte que lo mata, que lo fulmina. O sea, es tanta la presión que recibe su cuerpo físico
físico, mental, espiritualmente, que llega a fulminar a la persona, llega a sudar sangre y muere. Eso le pasó a Cristo, fue también machacado, fue también presionado, fue también molido a tal punto de llegar a sudar sangre. El aceite también representa la sangre de Cristo, también representa el Espíritu Santo como combustible de la iglesia. Yo acá ponía, la lámpara representa nuestro exterior, la lámpara representa nuestro exterior, en este caso, en esta parábola, representa nosotros. Mientras que el aceite representa nuestro interior. ¿Qué pasaba con las que en su lámpara no tenían aceite? No pudieron entrar. ¿Qué pasaba con las que sí tuvieron? Pudieron entrar. Una lámpara sin aceite no sirve para nada. Yo me ponía a pensar en esta palabra y decía, entonces, ¿cuál es la clave para que yo pueda cumplir aquello que el Señor puso en mi corazón? ¿Cuál es la clave para poder cumplir aquellos sueños, aquellas metas que yo tengo en mí, o aquellos anhelos, aquellos deseos, aquellos sueños que hay en mi vida? Bueno, vamos a seguir leyendo. El domingo pasado el pastor nos hablaba y el título de la palabra era Paga o Hacha, ¿se acuerdan? Estuvo muy bueno, porque nos ministró muchísimo y fue muy profundo. Yo acá quería una pregunta, decía, ¿a dónde quería llegar el leñador con abonar la tierra? Dice de que había una viña, había una higuera que no daba frutos. Entonces le dice el viñador, le dice el dueño de la finca al viñador, cortala, porque no da frutos, ya lleva 3 años acá y no ha producido nada. Entonces el viñador le dice, pará, déjame que cabe hacer un pozo alrededor, la abone y vemos si el año que viene da fruto y si no da fruto, ahí la cortás. Y yo me ponía a pensar, ¿hasta dónde quería llegar cavando el viñador? ¿Por qué era necesario que cavara? ¿A dónde quería llegar? No quería llegar a la raíz, no quería tocar un poco la raíz y echar abono en la raíz para que después que la raíz tomara ese abono, tomara esa agua, pudiera salir la savia, alimentar las ramas y que pudiera empezar a salir frutos. ¿No era esa la intención del viñador? No quería llegar a la raíz, por eso era necesario cavar. El Señor quiere llegar a la raíz de nuestra vida, a la raíz de nuestro corazón. Porque yo puedo hoy generar una manzana. Pero si esa manzana, si yo no soy un árbol de manzana, esa manzana se va a caer, no van a nacer más manzanas ahí. ¿Qué es lo que van a hacer de mí? Lo que hay en mi raíz, lo que tome mi raíz. Por eso es que el Señor le decía, déjame que la abone un tiempo más, que hagamos otro pozo, que hagamos un pozo alrededor de ella y podamos abonarla. O sea que el Señor siempre quiere llegar a la raíz de nuestro corazón. Porque esa higuera solamente tenía hojas, no tenía nada de fruto. Vamos a buscar en Ezequiel 47. Ezequiel 47. Yo cuando armaba esto pensaba, muchas veces no nos animamos a aprender cosas, o dejamos cosas a la mitad y decimos ya pasó el tiempo. ¿Qué voy a ir a terminar la secundaria? ¿Qué van a decir los pibes de mí? Bueno, pensamos muchas veces. Ya pasó mi tiempo, ya llegué a ese nivel terciario, quedé a la mitad y ya no lo voy a seguir. O ese emprendimiento que teníamos hace un montón, decíamos, que bueno hubiese estado haberlo hecho, pero ya no lo voy a hacer. Resulta que muchas veces esas cosas quedaron al final, quedaron atrás por ser negligentes y por temores que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. No lo vas a poder lograr. Y si te metes y no lo terminas, y si te metes, invertir tiempo, invertir dinero, comprometer a la persona y no lo cumplís, siempre vienen temores a nuestra mente. Pero el Señor tiene grandes planes para nosotros, tiene grandes proyectos, tiene grandes cosas que quiere que nosotros cumplamos. Y un poquito de eso aparece en Ezequiel 47, 12. Ezequiel 47, 12. Acá está hablando acerca de